un saludo fraterno para los compañeros que nos acompañan de Chiapas, de distintos espacios de México, para los compañeros de nuestra América Grande, de los diferentes países de nuestra América Latina y el Caribe. Estamos iniciando con una serie de conversatorios que estamos empezando a trabajar el día de hoy con un primer conversatorio con la participación del maestro Emilio Tenti, en una serie de 6 conversatorios que estaremos desarrollando en el marco de los diálogos por la transformación, que fue una estrategia que a nivel nacional la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien es la candidata a la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, ha estado impulsando para fortalecer el proyecto de nación. Al igual que hoy nos acompaña el maestro Emilio, el día 10, la próxima semana, el próximo miércoles, estará con nosotros el maestro Bienvenido Argueta, exministro de Educación de Guatemala, y el compañero maestro Pablo de la ciudad de Uruguay, del país de Uruguay, Pablo Velázquez, quien estará con nosotros de igual manera, acompañándonos para hablar un poco de la resonancia de la nueva escuela mexicana en el contexto de América Latina. De igual manera estará acompañándonos el día 17 de abril el maestro Axel Didrikson, y el 24 de abril estará con nosotros la maestra Rosaura Ruiz Gutiérrez. El día 8 de mayo nos acompañará el compañero de Colombia, el maestro Raúl, Marco Raúl, y el día 22 de mayo estará con nosotros la compañera Katia Colmenares, quien nos hablará desde el Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, nos hablará acerca de el proyecto de educación desde el proyecto de nación. En ese sentido, bueno, hoy abrimos con el conversatorio con la participación del maestro Emilio Tenti Panfani. A continuación daré la palabra al maestro Ricardo Aguilar. Él es el presidente del Movimiento Nacional de Transformación Sindical, con referentes en 25 estados del país, y es miembro también, consejero del Consejo Nacional de Ciencia y Academia. Adelante, mi estimado maestro Ricardo. Gracias, Armando Rojas. Bienvenido, maestro Emilio Tenti, compañeros del país, compañeros de América. Hoy nos da muchísimo gusto saludarlos a todos, pues creo que todos los que estamos trabajando el tema educativo y el tema de las nuevas relaciones laborales en la educación que tiene que ver con la vida sindical, creemos en que un tema no va separado del otro tema. Los dos temas, el tema de la nueva práctica sindical con las tareas educativas, para nosotros es muy importante porque construir los valores y construirlo desde abajo y construirlo en una conciencia colectiva transformadora es lo que le puede dar
sentido a todos esos procesos de innovación democrática que se están generando en América y fundamentalmente hoy lo estamos viviendo en México con el presidente Andrés Manuel y seguramente con la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Me da muchísimo gusto que este inicio de los conversatorios que estuvo coordinando y que coordina el compañero Armando Rojas, el primer tema sea del maestro Emilio Tenti y que traiga a colación el tema de la democratización educativa, de la democratización de lo que tenemos que hacer todos los que estamos en este quehacer del aula o desde fuera del aula, pero los que tenemos que construir esta conciencia colectiva para darle sentido, vocación democrática y nuevas prácticas de las que tenemos que construir dentro de la escuela y fuera de la escuela. Nosotros hemos pensado, y este es un poco el sentido del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical que me ahorro en presidir y coordinar aquí en México, que el tema de la vida sindical con el tema de la vida educativa no van separados, van asociados. Por eso es que un gran amigo de todos nosotros, Raúl López, un amigo de este gran equipo transformador que hoy soñamos con un México distinto, me decía que un gran líder sindical tenía que ser un gran maestro. Y en esa lógica quiero decirles que esta apertura de los conversatorios que hoy tenemos y que son conversatorios que vendrán a fortalecer nuestra conciencia democratizadora del docente en América. Desde hoy les quiero decir, bienvenidos amigos, amigas de toda América, de México, que las reflexiones que vamos a tener a partir de hoy van a venir a consolidar aún más esta vocación de ruta democrática que tenemos y desde donde la tarea educativa jugará un papel trascendente. No tenemos la menor duda que para poder transformar de raíz las prácticas de los nuevos seres que se están construyendo para hacer nuevas sociedades, la tarea educativa es fundamental. Bienvenido, maestro Emilio Tenti, compañeros que hoy nos están acompañando, sean todos bienvenidos, los abrazo con mucho cariño desde Chiapas y les abrimos el corazón a todos los que nos están viendo. Gracias. Gracias, maestro Ricardo. A continuación, presentaré al maestro que moderará el conversatorio. Es el maestro Daniel Hernández Cruz, es maestro de la Universidad Autónoma de Chiapas, es integrante y fundador del Movimiento Pedagógico Social para una Vida Autónoma y Digna, integrante y fundador también del Instituto de Pensamiento Crítico para la Transformación Social y es miembro también del Consejo Nacional de Ciencia y Academia. Queda la palabra con usted, mi querido maestro, y gracias por ayudarnos en la moderación del conversatorio. Muchas gracias, Armando Rojas. Amigas y amigos, muy buenas tardes a cada uno, a cada una. Es un honor para nosotros tener de nueva cuenta a Emilio Tenti Fanfani. Yo sé que muchas y muchos de los que hoy estamos reunidos en este espacio conocen a Emilio Tenti. Sé que hay mucho por decir de su trayectoria, pero quisiera para aquellos que no lo conocen aún, para aquellos que no han tenido acercamiento a alguna de sus contribuciones, mencionar algunos aspectos relevantes que a mi juicio identifican a Emilio Tenti. Bueno, él es sociólogo, es un colega, es doctor en ciencias sociales también, es investigador principal del Consejo de Ciencia de Investigación en Argentina, es además profesor en la Universidad Pedagógica
de la Argentina. Ha publicado diversos libros en México, porque sin duda alguna circula y han sido de lectura para algunos. Ha publicado 3 obras: Docentes Mexicanos, Datos e Interpretaciones en Clave Comparada, en cooperación con Cora Steinberg. Otro texto, La Escuela desde Fuera, y uno más, El Arte del Buen Maestro, El Oficio del Maestro y el Estado Educador. Los 2 últimos textos que quiero mencionar, La Escuela y la Cuestión Social, Ensayos de Sociología de la Educación, y recientemente, en el 2021, La Escuela bajo sospecha. Es autor de numerosos trabajos publicados en libros y revistas especializadas en ciencias sociales y educación, tanto en Argentina como en el extranjero, donde ha sido profesor invitado y en donde también ha pasado un buen tiempo, como lo fue en algún momento en México, donde estuvo varios años con nosotros, en donde sin duda hizo importantes contribuciones al campo de la sociología de la educación. Para esta ocasión, Emilio Tenti nos acompaña con el conversatorio La democratización de la educación, y para ello organizaremos esta jornada en 3 momentos. Primero, el maestro Tenti dedicará 30-40 minutos de exposición. Eso, por supuesto, no es limitativo, puede ser más. Una vez que él concluya, daremos tiempo a preguntas y respuestas. Para eso, en este momento, ustedes pueden utilizar el chat y allí hacer las preguntas necesarias. Hay un equipo que irá recopilando estas preguntas. Haremos al final pues una selección de algunas de estas para una devolución al doctor Emilio Tenti y él pueda hacer un cierre de su presentación. Esa es la manera como vamos a desarrollar esta jornada. De nueva cuenta, bienvenidas, bienvenidos, bienvenido doctor Emilio Tenti, y el tiempo que sigue es suyo. Bueno, muchas gracias, colega Daniel, por tu generosa presentación. Aprovecho para saludar a los queridos amigos que están participando de este evento. Agradezco especialmente al maestro Armando Rojas, que tuvo la idea de invitarme. Espero no decepcionarlos. Yo siempre digo que en estas ocasiones me propongo 2 cosas. Primero, hacerme entender, no convencer, simplemente hacerme entender. Y en segundo lugar, interesar, es decir, movilizar el interés. Por ahí voy a extremar ciertos argumentos, esa es mi costumbre, yo soy un provocador nato. Voy a extremar ciertos argumentos como para provocar la discusión. Lo peor de estas cosas, como en el amor, lo peor es la indiferencia. Lo lindo, me encanta la polémica, no busco convencer, repito, no tengo verdades absolutas que repartir, que distribuir. Tengo muchas perplejidades, tengo algunas percepciones acerca de la relación entre el sistema escolar, la escuela, en especial la educación general básica, obligatoria y común para el conjunto de los ciudadanos, y la política. Yo creo que esto es bueno recordarlo. El sistema escolar surge como sistema de Estado en el momento constitutivo de los Estados-nación modernos. Junto con la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Guerra, que son los 2 primeros aparatos del Estado, el Estado naciente necesitaba recursos y surge también como resultado de un hecho de fuerza, de una lucha, siempre hay una guerra en el origen de los Estados. La guerra necesita de un ejército y el ejército necesita recursos, o sea que las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Hacienda son los 2 grandes aparatos, los primeros aparatos de Estado. Pero contemporáneamente, inmediatamente surge las clases que construyen nuestros estados modernos, al menos en Occidente, vieron la necesidad de constituir un ministerio de instrucción pública. Fundaron la escuela moderna. O sea que la escuela moderna tiene una función muy estrechamente ligada con la política. Estos estados que se constituían a mediados del siglo XIX, como México, Argentina, Italia, Francia, estos estados-nación necesitaban de ciudadanos,
necesitaban convertir a los habitantes de un territorio delimitado en ciudadanos dotados de una serie, de un mínimo común denominador, como decían uno de los padres fundadores del Estado educador mexicano moderno. Este mínimo común denominador era básicamente una lengua común, la lengua que se consideró lengua oficial, la lengua poderosa, la lengua oficial, que en el caso de nuestros países fue el español. Una historia, es decir, un conjunto de símbolos, de fechas, de héroes, de hitos constitutivos que constituían una identidad precisa que nos distinguía de otras identidades nacionales, y también la conciencia de un territorio, de formar parte de un territorio que trascendía las comunidades, los lugares específicos, los poblados donde nacían y se desarrollaban las personas. Por eso la geografía, casi todos los escolares hemos aprendido el mapa de la Argentina o el mapa de México en la escuela. Habría que ampliar, ensanchar el horizonte y constituir a estos individuos que tenían múltiples identidades, lenguas, culturas particulares, tendrían que transformarse en ciudadanos miembros de esta nueva configuración política que se pasó a una racionalidad política. La pregunta que yo me hago ahora es, ¿qué tiene que ver hoy la escuela con la construcción o el perfeccionamiento de nuestras pobres y débiles democracias? Digo pobres y débiles porque estoy influido ahora por el contexto argentino, donde la democracia como forma de organización de la vida común, de la vida colectiva, está en peligro por el desarrollo, por el contexto que estamos viviendo, donde llanamente se está haciendo una crítica radical de la idea misma de política, e incluso una crítica radical de la idea de sociedad como algo que trasciende a los individuos. Bueno, no me quiero meter en este terreno, pueblo, a los sectores más desprotegidos y desprovistos de capital de la población. El fracaso de estos gobiernos llevó a la construcción de ofertas políticas postdemocráticas, digamos así, que van más allá de la democracia, que critican la democracia y más aún critican radicalmente la idea de política, la idea de derecho, la idea de justicia social, etcétera, etcétera. Eso sería interesante estudiarlo porque creo que hay una ola mundial que va, hay una ola, digamos, un proceso que tiene alcances transnacionales que apunta a la constitución de nuevas formas de autoritarismo. Entonces, repito, nuestras democracias son democracias débiles, son democracias imperfectas, y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con la simple y llana, lisa y llana eliminación de este sistema tan complejo y tan delicado. ¿Cómo pensar la relación de escuela, la educación general de los miembros de una generación? Independientemente de los temas comunes, de las grandes tendencias que caracterizan el desarrollo de nuestras sociedades. Voy a hacer simplemente una lista, porque el supuesto es que todo lo que pasa en la sociedad se siente en la escuela. Es una utopía esto de eliminar la política de la escuela, que es una de las consignas del gobierno que tenemos actualmente en Argentina. Eliminar la política de la escuela, sacar a la política como actividad, como preocupación del aula, sacarla del aula. Esto es imposible porque suelo sostener que todo lo que sucede en la sociedad impacta en la vida de la escuela. ¿Y qué es lo que te voy a señalar? Voy a listar 7 grandes procesos que son típicos de este mundo que vivimos, que los voy a citar simplemente, los voy a elencar, voy a hacer un listado, no vamos a poder desarrollar esto, por supuesto, pero estas tendencias tenemos que tenerlas presentes al momento de discutir cuál es el papel que puede cumplir la educación general básica, la educación de todo para la construcción de una sociedad más justa, más rica y más libre. La primera gran tendencia preocupante es la concentración creciente de las distintas especies de capital, de cosas que tienen valor. Vamos a hablar en términos, no en sociología, vamos a hablar en español. La concentración de aquellos recursos que tienen un valor en la sociedad, ya sea capital de tipo económico, como la riqueza, los ingresos,
cultural, científico y tecnológico, el conocimiento científico y tecnológico, el prestigio y el reconocimiento social, el poder de la capacidad de imponer decisiones independientemente de la voluntad del quien tiene que obedecer, el poder político, todos estos poderes económicos, culturales, simbólicos, militares, tienden a centrar. Esto es un primer dato que tenemos que tomar en cuenta, especialmente aquellos que queremos vivir en una sociedad, no digo igualitaria, pero menos de hegemonía cultural, un modo de ver el mundo que es prototípico de la cultura anglosajona, que supone el debilitamiento, cuando no, la destrucción de las diversidades culturales de la humanidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La tercera es la destrucción de la tierra y la naturaleza, entendida como recursos que hay que explotar y no como una casa común, como un bien común que tenemos que preservar. Cuarto, el incremento de la violencia y de las guerras en distintas partes del mundo. Incluso estamos en la antesala de lo que puede ser una gran conflagración mundial, al menos en Europa. Esto es muy preocupante. Violencia y guerra en el horizonte, digamos, que ensombrece el horizonte y el futuro de las nuevas generaciones. La quinta es la crisis de la democracia representativa. La pérdida de confianza de los ciudadanos en la democracia representativa y el fortalecimiento de viejas y nuevas formas de autoritarismo. Esto para mí es importante porque tiene que ver con la relación entre escuela y democracia. Por penúltima es la crisis de lo público, la idea de lo público, de propiedad común del Estado, digamos, la creencia de que lo único que existe son interacciones, intercambios entre individuos libres y autónomos, que niega entonces la existencia de algo que trasciende a los individuos. Como dijo Margaret Thatcher en algún momento, la sociedad no existe, lo único que existen son los individuos y sus interacciones. O sea, un individualismo extremo que niega lo común, niega lo colectivo, niega la acción colectiva, niega la existencia de bienes que son bienes colectivos y no bienes privados, de apropiación, propiedad exclusiva de individuos. Por último, un proceso también que tiene que ver con la cultura, un fenómeno que tiene que ver con la cultura y afecta fuertemente lo que hacemos los maestros de las aulas, que es el achatamiento del tiempo en el presente. Esa vieja secuencia clásica que teníamos, el pasado, el presente y el futuro, fases concatenadas, está viéndose reducida. Hay un proceso de monopolización del presente sobreocupante. Pensemos, guerra, problemas de medio ambiente. El futuro no aparece como algo halagüeño. El futuro ya no es lo que era la década del 60 cuando éramos jóvenes, la gente de mi generación. Y el pasado no interesa a nadie. O sea, lo que existe en la sociedad moderna es la tendencia a concentrarse en el presente. Esto tiene una serie de efectos negativos, repito, para el que tiene que educar, porque uno educa para el futuro. Yo recuerdo que los maestros, nuestros padres nos decían, estudia. ¿Por qué? Porque esto te va a servir el día de mañana. El día de mañana para las nuevas generaciones aparece completamente azaroso, indeterminado, lleno de peligros. Esto tiene sus consecuencias. En lo que sigue, yo me voy a concentrar un poco en el tema de la cultura y en el tema de la democracia, de la crisis de la democracia representativa. ¿Por qué digo que la democracia está en peligro? Porque el campo de la política, tal como la conocemos, que es el resultado de toda una lenta evolución histórica con sus marchas y contramarchas, supone estructuralmente una especie de división del trabajo entre productores de ofertas políticas y consumidores, los ciudadanos como consumidores de esta oferta. Los que producen las ofertas, los programas, las políticas, las candidaturas, son un papel de electores. Elegimos en una oferta que ha sido estructurada por otros. Esto supone la monopolización de los recursos políticos estratégicos. En el juego de la política se necesitan recursos, como el juego de las cartas. Uno tiene cartas más valiosas que otros. La clase política tiene recursos tales como el dinero, el tiempo, porque un obrero que trabaja 10 horas, un campesino que trabaja 10 horas, no tiene materialmente tiempo para dedicarse a la política. Y la política también requiere dinero, requiere reconocimiento, prestigio, requiere competencias expresivas, esto es muy importante, requiere la capacidad de expresar lo que otros no pueden expresar, ¿no?
Por eso necesitan recurrir a los portavoces. Esta distancia creciente que existe entre representantes y representados favorece la malversación de confianza. Cuando la distancia entre los representantes y los representados es muy grande, los representados dejan de confiar en los representantes. Esta desconfianza es la desconfianza de la democracia y de la política, que se expresa de muchas maneras. En el Cono Sur nosotros tenemos la frase famosa, que se vayan todos. La decepción de los ciudadanos respecto de las prestaciones de la clase política, las promesas incumplidas, etcétera, etcétera, generan una desconfianza de todo el sistema democrático. Que se vayan todos. En Europa se expresa con algo muy preocupante, que es el alto índice de ausentismo electoral. A veces menos de la mitad votan en las elecciones políticas en Europa, en Francia, en Italia, donde el voto no es obligatorio, solo una minoría de ciudadanos. Esto hace que al final termine gobernando la mayoría de una minoría. Esto es un problema preocupante. Este sistema de representación política democrática entonces produce un déficit de legitimidad de los representantes. Y repito, los defectos de las democracias son el caldo de cultivo de nuevas ofertas políticas antidemocráticas, las nuevas formas de autoritarismo que estamos viviendo en todo el mundo. En Europa con Orbán, Podemos en España, el Frente Nacional en Francia, el Partido Libertario, el anarcocapitalismo en Argentina, Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera. Estas son cuestiones que quien se ocupa de educación de alguna manera tiene que medirse con estas cosas. Es imposible ser un docente consciente sin tener una implicación política. Digo política, no partidista. Política quiere decir tener una conciencia de que todo esto es política. Que el que hace matemática, que el profesor de matemática también hace política, porque el que hace matemática está desarrollando un capital cultural importante, que es la matemática, el cálculo y la lógica, y que ese capital cultural, si es concentrado, contribuye a producir una sociedad desigual. Y en cambio, si este capital se distribuye equitativamente, este profesor de matemática está haciendo política positiva, en el sentido que está favoreciendo el desarrollo de una sociedad menos desigual. Bueno, estos son los dilemas con los que tenemos que convivir. Desde el punto de vista de la cultura, también es preocupante la hegemonía cultural y prácticamente la desaparición de lenguajes, visiones del mundo, formas estéticas. Esto es muy preocupante porque no es posible pensar el mundo como integrado por dos categorías de naciones, las desarrolladas y las subdesarrolladas, estas últimas destinadas a desarrollarse según el modelo de las primeras. Este esquema se está imponiendo a nivel mundial. Hay naciones que están desarrolladas, más desarrolladas, menos desarrolladas, no desarrolladas. Esto está suponiendo que las menos desarrolladas, subdesarrolladas, tienen que seguir el camino de las que han recorrido las sociedades más desarrolladas. Este modelo es imposible de realizar. Es materialmente imposible. No es un problema ideológico, es un problema sociológico. Objetivamente, los países no desarrollados no pueden alcanzar el desarrollo porque el desarrollo, según el modelo de las naciones que tienen más alto grado de desarrollo, supone una cantidad de recursos que es imposible, que supone la destrucción del planeta, digamos así. Por eso las culturas llamadas subordinadas necesitan ser cuidadas y escuchadas, porque son críticas acerca de la cultura mundial dominante, que es de cuño anglosajón, que entroniza. Cuando digo cultura anglosajona, digo una cultura que rinde culto al dinero, al beneficio, el individualismo, el consumismo, la velocidad, la visión de la Tierra y el planeta y la naturaleza como un recurso para ser explotado y no una casa común que hay que cuidar, de la cual vivimos. Por eso hay que pasar del universalismo al pluriuniversalismo, como construcción común donde todas las culturas tienen algo que aportar. Estas afirmaciones tienen innegables consecuencias en el campo de la escuela, del currículo escolar, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede la escuela entonces contribuir? Yo creo que este es el verbo que tenemos que usar. ¿Cómo puede la escuela contribuir a construir sociedades más igualitarias, más democráticas, sin explotación y sin dominación? O por lo menos sociedades menos desiguales.
lo puede hacer a través del desarrollo de un capital. A través del desarrollo de las nuevas generaciones, de un capital que un colega sociólogo inglés denominó hace poco el conocimiento poderoso. El conocimiento poderoso. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de conocimiento poderoso? El conocimiento poderoso es ese conjunto de conocimientos, de bienes simbólicos que le dan poder a su poseedor, que empoderan a su poseedor. Esto puede ser una gran contribución de la escuela al desarrollo de una sociedad más igualitaria, de una sociedad democrática. Es ofrecer oportunidades de aprender la democracia a través de las prácticas en la escuela, en las aulas, en las instituciones escolares. Yo creo que esto es importante. La escuela debe ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad no de estudiar la democracia, estudiar las definiciones de la democracia, las corrientes democráticas, sino de practicar la democracia, de constituirse en actor colectivo, de participar en la vida común de la institución, de integrarse a la comunidad. Uno donde aprende, la primera quizás la escuela es la principal institución que tiene la sociedad para desarrollar en las nuevas generaciones estas predisposiciones para vivir en comunidad, digamos así. Esto es muy importante. Yo confieso, por ejemplo, que aprendí la democracia recién en la universidad. ¿Saben cuándo? Cuando participé en el movimiento estudiantil. Cuando participé del movimiento estudiantil, entendí lo que es darse reglas para vivir en sociedad. Tuvimos que formular un estatuto. Entendí cómo se toman decisiones colectivas, pedir la palabra, organizar elecciones, respetar la mayoría de la minoría, donde se practica, es un espacio donde se puede favorecer la práctica de la democracia, desarrollar estas habilidades, estas predisposiciones, estas inclinaciones, que luego las nuevas generaciones pueden transferir en el barrio, en la comunidad, en todos los ámbitos donde va a transcurrir su vida. Esta es una de las principales contribuciones que puede hacer la escuela al desarrollo de la democracia, ofrecer experiencia práctica de vida democrática. La segunda, ya lo dije antes, el desarrollo de las competencias expresivas, porque una de las causas de la monopolización de los recursos políticos es que la democracia que vivimos, la democracia posible, son democracias representativas. No podemos todos participar en todas las cuestiones que constituyen la agenda política de la sociedad. Tenemos que participar a través de la elección de representantes. Desgraciadamente, en las sociedades latinoamericanas, solo una minoría se ha apropiado de los mecanismos de lo que somos, de cuáles son nuestros intereses. La clase obrera se constituyó como clase cuando a través de la elección de delegados que hablaban en nombre de la clase obrera. Es a través de la organización de la clase obrera y de la constitución de un cuerpo de delegados que son los representantes, una de cuyas cualidades de ser los portavoces de los ciudadanos, de los ciudadanos que representan. Es decir, el representante es el portavoz, es decir, es el que habla en nombre de los que no tienen capacidad de hablar. Si la capacidad de hablar y de expresarse está concentrada en poca gente, la política como juego se va a concentrar en poca gente. Entonces, una manera que puede contribuir la escuela al desarrollo de sociedades democráticas es democratizar la palabra, porque con la palabra es poder. Y este poder, el poder de la palabra, es un poder que la escuela sí puede desarrollar a las nuevas generaciones. La escuela no puede socializar los medios de producción, no puede desarrollar, no puede distribuir vivienda, no puede distribuir trabajo, pero la escuela sí puede desarrollar el don de la palabra, las competencias expresivas, que es mucho más que la palabra, es decir, es la capacidad de ponerle forma, ya sea forma oral, forma escrita, forma musical, forma corporal. Si nos expresamos con el cuerpo, con la imagen, con la palabra, con la escritura, nos expresamos de muchas maneras. Y esta es la manera que tienen los individuos de expresar lo que sienten, temen, desean, aspiran, expresar sus demandas, etcétera, etcétera. Normalmente cuando organizamos un movimiento colectivo, cualquier movimiento colectivo, sindicatos, partidos políticos, junta vecinal,
¿A quién se elige como representante? Normalmente se elige como representante aquel compañero o compañera que tiene esta capacidad de decir lo que otros piensan, que tiene la capacidad de expresar lo que otros piensan. Entonces uno dice, este me representa, este dice y piensa lo que yo quisiera decir y no puedo decir, pero pienso y deseo. Entonces, esta es una capacidad muy fuerte que sí la escuela debería desarrollar. Esto es mucho más que lectoescritura, no sé si se me entiende, es mucho más que lectoescritura. Es ponerle forma a nuestro deseo, ponerle forma a nuestros miedos, ponerle forma a nuestras necesidades, a nuestras demandas, etcétera, etcétera. Una tercera manera, no se trata de estudiar la teoría de lingüísticas, el estructuralismo lingüístico, no se trata de la lengua como un objeto de estudio, sino del lenguaje como un instrumento, como un medio transversal de la institución escolar, no solamente el objetivo de la profesora o del profesor de lengua o de español. También debe ser el objetivo del profesor de arte, del profesor de educación física, de todos aquellos que desarrollan en los individuos estas capacidades expresivas plurales. También debe la escuela enseñar la indignación ante las, la indignación frente a las situaciones de injusticia, frente a las situaciones de explotación y la capacidad de resistir colectivamente ante lo injusto. Esto es importante. Para lo cual necesita esclarecer el juicio de los individuos y desarrollar la capacidad de argumentar y contraargumentar en forma lógica y comprensible. Incorporar también a las ciencias sociales como un arma de autodefensa. Hubo un sociólogo contemporáneo que llamó a la sociología como un deporte de combate. Las ciencias sociales deben armarnos contra las imposturas, contra la imposición de la violencia simbólica, contra la imposición de significados que son ajenos a la realidad y que corresponden con los intereses de las clases dominantes. Para eso hay que vencer el conformismo y luchar contra la naturalización de lo instituido. Las cosas sociales, una vez que se instituyen, que se instalan en la sociedad, adquieren una especie de fuerza de lo natural. Es natural que las cosas sean así. Es natural la familia constituida por un hombre y una mujer que viven debajo de un techo. La familia, esa familia, ese modelo de familia es natural. Siempre fue así y por lo tanto siempre deberá ser así. La escuela está dividida el currículo en X materia, las horas de clase tienen 45 minutos, hay que evaluar y tomar exámenes. Todas estas instituciones y dispositivos pedagógicos que tienen una larga historia se naturalizan o tienden a naturalizarse y este proceso de naturalización alimenta el conformismo y alimenta las ideologías conservadoras. Todos los conservadores tienden a naturalizar lo instituido que beneficia a los intereses de las clases dominantes. Por último, también debe enseñar la escuela a respetar la diferencia, no respetar, valorizar la diferencia. Y de esta manera construir lo universal. Porque vivimos en un mundo donde existen particularismos culturales. En América Latina es diversa por naturaleza, cultural, étnica, lingüística, estética, distintas maneras de comer, de pensar, de vivir, de vestirse, de disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. Esta diversidad es muy valiosa, pero tenemos que convivir con la diversidad. Para convivir con la diversidad, para intercambiar, necesitamos algún elemento común. Necesitamos, por ejemplo, la cultura, de las tradiciones suecas. Si no sé sueco, ¿qué hago? Si no puedo comunicarme con los suecos, no puedo disfrutar de las contribuciones de la cultura sueca a la cultura universal. Necesitamos tener un medio común. Para poder ser, no existe como una esencia. Lo universal debe ser una construcción a nivel mundial en la que participen todas las culturas. Todas las culturas son igualmente valiosas. Bueno, y aquí por último voy a meter una tesis polémica para discutir. Digo que todas las culturas son igualmente valiosas, son dignas de respeto y todas tienen contribuciones que hacer a la cultura universal. Pero no todas las culturas tienen el mismo poder. El conocimiento científico, tecnológico que se desarrolló, cuyo máximo grado de desarrollo se dio en los países occidentales desarrollados, hablemos de la ciencia y de la tecnología moderna, tiene un poder, una capacidad de hacer cosas que es infinitamente superior a
a los conocimientos científicos y tecnológicos de las culturas aborígenes de América Latina, por ejemplo, o de África. El arco y la flecha no puede con el misil transatlántico, no, la energía del viento y la energía del agua no puede con la energía nuclear. O sea que hay conocimientos, del plano del conocimiento científico-tecnológico, todas las culturas no son iguales. Hay culturas que son más poderosas que otras. Cuando digo culturas poderosas, estoy hablando de la lengua, del lenguaje complejo, del español, por ejemplo, hablo del inglés, hablo de las lenguas nacionales complejas que permiten producir y entender pensamiento complejo. Si no tenemos lenguas complejas, digo, complejidad, por ejemplo, en la cantidad de vocablos o de palabras que se usan, no se puede entender el pensamiento complejo. No se puede entender el Capital de Marx si uno no posee el dominio del español en su máxima expresión, con toda su riqueza de vocabulario, de sintaxis, etcétera, etcétera. Las clases dominadas tienen derecho a apropiarse de los frutos más complejos de la cultura y de la civilización científico-técnica contemporánea. Esta era una gran batalla, esta era una gran tesis que desarrolló en Europa el fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Él decía, a la clase obrera italiana hay que sacarla del encierro que significa el lenguaje dialectal, que es muy limitado, y ahí tienen derecho a aprender el italiano, que es un lenguaje más complejo, que les permitirá también entonces acceder a las formas de pensamiento, a las formas de ciencia más complejas. Solo en instituciones especializadas como la escuela puede desarrollar el capital cultural entendido como conjunto de conocimientos científicos, técnicos poderosos que son necesarios para liberar a los hombres, a los dominados, de la dominación de los dominantes. Este capital, repito, junto con el capital económico, son las dos especies de capital más importantes que contribuyen a definir la posición que los individuos y los grupos tienen en la sociedad. La sociología contemporánea, además del capital económico, en la teoría de las clases sociales, para analizar la configuración de las sociedades, han incorporado, además del capital económico, la riqueza y la propiedad, el capital cultural, el dominio del conocimiento más complejo de la sociedad. Hay ricos en capital cultural y hay ricos en capital económico. Y los dominantes tienden a concentrar los recursos. Son ricos en capital económico y también son ricos en capital cultural. Incluso las clases altas, las burguesías latinoamericanas de las grandes capitales, la burguesía mexicana, la burguesía argentina, para garantizar la posición, para reproducir la posición que tienen en la estructura social, ya no les basta la herencia, ya no les basta heredar a sus hijos e hijas el capital económico, las propiedades, las hectáreas, las acciones de la fábrica, sino que también necesitan heredarles o desarrollar en estas nuevas generaciones el conocimiento complejo. Por eso todas las burguesías de América Latina, que hasta hace 50 años no necesariamente enviaban a sus hijos a la universidad, no necesitaban facilitar la apropiación del capital cultural para mantener la posición que tenían en la sociedad, la posición dominante, hoy en día tienen que recurrir a la apropiación de conocimiento para garantizar incluso la reproducción del capital económico, que es, junto con el capital cultural, constituyen, repito, las dos columnas fundamentales que contribuyen a explicar la estructura de dominación de las sociedades contemporáneas. La escuela, repito, sintetizo con esto, no puede desarrollar capital económico, no puede transmitir propiedad, no puede distribuir riqueza, no puede distribuir el ingreso, pero sí puede distribuir, desarrollar este poderoso capital que es el conocimiento. Sin este conocimiento, sin el conocimiento, es imposible las frases tales como desarrollar la creatividad, la conciencia crítica, el pensamiento crítico. Es imposible desarrollar pensamiento crítico sin un lenguaje complejo. Si estas muy loables consignas que creo yo que comparte la mayoría de los docentes de América Latina, nos consta esto en las investigaciones que hemos realizado, estas frases, si no van acompañadas de apropiación de conocimiento expresivo, de capacidades expresivas, el desarrollo de la conciencia crítica, el desarrollo de la creatividad, se convierte en solamente una consigna sin ninguna base de sustentación en la realidad. Bueno, lo dejo aquí porque creo que hay demasiada carne en el asador como para comenzar a discutir. Así que, amigo Daniel, le agradezco a todo el mundo la escucha, la paciencia, y estoy dispuesta a dialogar con los compañeros que están participando de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Emilio. Bueno, se han puesto varias cosas que, como bien decía al inicio Emilio Tenti,
pues son para abrir reflexión, discusión, no necesariamente para coincidir en todos los casos. Quisiera hacer una brevísima recuperación de lo que se colocó. Y digamos, hay una pregunta central que a todos los educadores hoy día nos atrapa, y es: ¿qué tiene que hacer hoy día la escuela, la educación, en las actuales circunstancias en donde priva una pobreza democrática, particularmente pues hablando de nuestros contextos, de nuestra región? Esa es, digamos, la pregunta que abre a esta discusión, y se colocan algunos, yo diría, grandes temas, problemas, 7 aristas, abrió Emilio Tenti, que tendrían que estarse discutiendo, compartiendo, enseñándose en la escuela. Más o menos ustedes escucharon cada uno de estos grandes temas, problemas, que es importante traer a cuenta porque efectivamente el modelo último, dominante en nuestra América, en casi toda nuestra América, pero también en otras latitudes, había generado una especie de reduccionismo para orientar hacia el campo económico, hacia el desarrollo de ciertas capacidades o ciertas competencias que estaban fundamentalmente vinculadas con el capital. Y entonces se empiezan a dejar otros grandes ámbitos, como es la política o lo político, como es la cuestión cultural, en todo lo que ella representa, la cuestión valórica que se puso al principio como uno de estos 7 temas, problemas, bueno, todo lo que está pasando con el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de generar una ruptura para volver sobre esos temas. No sé si recuerdan, Edgar Morán, allá por el 96, si no mal recuerdo, en aquel texto, Los 7 saberes necesarios, precisamente nos pone allí una serie de temas, problemas que están atravesando al mundo, y la necesidad de este pensamiento complejo, crítico, que hay que desarrollar. Entonces, bueno, ahí viene una serie de tareas para la escuela, y esta idea de una escuela que desarrolle competencias expresivas, que en la donación pasada, el año pasado, si no mal recuerdo, Emilio nos donaba las competencias expresivas fundamentales precisamente para potenciar la vida democrática, el sentido crítico, enseñar la indignación y todo esto que se coloca, ¿no? Entonces, la importancia de la democratización de la palabra. Sobre eso habían algunas preguntas en el chat, ahí en Facebook, respecto a cómo hacerlo. En su intervención dio algunas pistas, y por supuesto que yo siempre digo, somos las profesores, quienes tendríamos que estar resolviendo ese cómo. ¿Por qué? Porque los profesores, las profesoras, tenemos las herramientas pedagógicas, didácticas para resolver el cómo. Entonces, ¿cómo democratizar la palabra? ¿Cómo enseñar la indignación? ¿Cómo luchar contra lo instituido? ¿Cómo luchar contra la naturalización? ¿Cómo valorizar la diferencia? ¿Cómo? Maestras y maestros, ese es nuestro desafío. En el orden de ideas, la
esta cuestión relacionada con lo que hoy día se llama lucha cultural. La cultura, decía un autor, Lazarato, si no mal recuerdo, es la lucha por las interpretaciones. Y claro, hoy día tenemos proyectos de mundo, proyectos de nación, proyectos políticos que están en disputa de estos llamados productores de los valores de la política frente a los consumidores de ella. Y hay todo un debate, toda una lucha que hemos visto en las últimas 2 décadas, digamos, la dinámica que en América Latina hemos vivido, ¿no? La derecha, los ultras, después los progresistas, socialismos y luego de vuelta nuevamente la derecha, es decir, ahí está históricamente colocada la disputa. Y finalmente, otra idea que me parece relevante y con la que me quedo con una serie de inquietudes, tiene que ver con esta cuestión acerca de hay culturas poderosas o hay sociedades y culturas con poder que se pensaría en un momento dado que, bueno, estas tendrían que compartir desde de un sentido de humanidad, desde un sentido de solidaridad, de democratización del conocimiento, y que sin embargo justamente no es eso lo que vemos. Incluso pues lo que vemos es la generación de desigualdades, porque al mismo tiempo que se habla de diálogo, de saberes, de ecología de saberes, etcétera, por otro lado, pues ahí tenemos la tensión de que con el conocimiento se gobierna, pero también con el conocimiento se negocia y con el conocimiento se tensan visiones del mundo. Entonces ese es un campo que me parece ahí bastante problemático. Bueno, quiero recuperar 2 ideas de las que han vertido ahora nuestros invitados que nos están siguiendo por Facebook. Una idea muy fuerte que me parece muy poderosa. Pensar es un arte. Entonces, el papel de la escuela en términos del cultivo del pensamiento, como bien se ha señalado, pero desde esta idea de un arte que rompe, que me parece que lo coloca pues en el plano de lo estético, además de lo ético, y que creo potencia el pensar y saca al pensar de ese lugar, de ese nicho en donde se ha regularmente establecido, que es como la racionalidad digamos, el conocimiento científico. Y la otra idea que nos donan aquí los compañeras presentes, el sindicato y su papel protagónico en la lucha educativa, pedagógica y didáctica. ¿Cómo pensar hoy día al sindicalismo ante estos grandes desafíos que tiene la escuela? Por supuesto, sin olvidar que aún hay deudas hacia el magisterio, ¿no? Pero ahora el magisterio en una colocación distinta, en una lucha educativa, pedagógica y didáctica. Que bueno, como sabemos, hay experiencias múltiples a lo largo y ancho de nuestra América y el Caribe, de cómo el profesorado está pues participando de esta lucha en favor de la democratización en todas sus formas, o de la vida democrática en todas sus formas, de la visibilización de las culturas, de las lenguas, etcétera. Ok, ahí estaría un primer conjunto de cosas, de ideas. Otra pregunta, voy a recuperarla de una vez.
que nos hacen aquí en Facebook. ¿Cómo pueden las escuelas contemporáneas ayudar a crear conciencia entre la clase trabajadora si la propia clase docente a menudo desconoce su importante papel político en la sociedad? Un poco en lo que estábamos ahora tejiendo. Bien. Segundos mientras estamos acá revisando. Es importante conocer nuestra constitución política, pero sobre todo, digamos, los artículos que se refieren a la educación, a las cuestiones sociales, etcétera, efectivamente. Bueno, eso es parte de lo que tenemos en el chat. Entonces, doctor Emilio, en este orden de ideas recuperadas y algunas otras que seguramente ya me las comí, me gustaría que pudiera usted hacer una segunda intervención. No, Daniel, has hecho una serie de planteamientos todos muy ricos, muy complejos. Le has dado varias vueltas de tuerca a la cuestión esta de la relación entre la institución escolar y la construcción de una sociedad más justa, y la política, digamos así, la democracia. Yo creo que lo primero que dijiste es muy importante. ¿Qué tiene que hacer la escuela en las actuales circunstancias caracterizadas por los déficits de la democracia, los defectos, llamémoslo así, de las democracias? Yo le llamo nuestras pobres democracias. Y la pobreza también como pobreza económico-social, como distribución desigual de recursos estratégicos para la vida. Desde el alimento, el trabajo, la vivienda, la seguridad, en fin, las desigualdades sociales y los defectos de la democracia. Yo creo que la escuela, por lo menos nosotros, los actores escolares, los grandes sociólogos, los padres fundadores de la escuela, siempre la pensaron como una institución cuya razón de ser era construir una sociedad más justa, más igual, más igualitaria. Siempre hemos confiado, los grandes pedagogos confiamos que la escuela era todavía se sigue diciendo, que la escuela es un gran instrumento para la construcción de una sociedad menos desigual y más democrática, más activa, más participativa. Digamos que las expectativas de la sociedad con respecto a la escuela están, pero me da la impresión, no sé qué opinan los compañeros, qué opinas, Daniel, hay una especie como de distancia entre las expectativas y las realizaciones de la escuela. Se esperan muchas cosas de la escuela, que forme ciudadanos conscientes del medio ambiente, participativos, en fin, capaces de reproducir su propia vida, pero las realizaciones no coinciden. A mí me sorprende, y es algo que tendríamos que... Bueno, digamos, esta distancia entre las expectativas y las realizaciones es lo que hace que la escuela esté bajo sospecha. En primer lugar, la escuela se le encargan todas las grandes visiones de la sociedad, especialmente los políticos. Antes de las elecciones todos dicen esto. Para mí lo más importante que hay es la educación, porque con la educación habrá crecimiento económico, habrá trabajo, distribución de la riqueza, más salud, porque la gente más educada va a cuidar su salud, habrá menos accidentes de tránsito, porque la escuela va a enseñar también las reglas del tránsito, habrá gente más honestidad, menos corrupción, porque la escuela enseña ética, moral, en fin. Se le piden demasiadas cosas a la escuela y resulta que después aquí viene el problema. ¿Qué es lo que pasó? Desde hace unos cuantos años se empezaron a instalar estos famosos mecanismos, instituciones destinadas a evaluar la calidad de la educación, fíjese usted. ¿Y en qué consistió la evaluación de la calidad de la educación? ¿Qué es lo que se medía? Se medía el aprendizaje de las competencias expresivas lingüísticas, la lengua y el cálculo, la matemática y la lógica. ¿Y qué es lo que resultaba de esto? Que el sistema escolar de América Latina fue muy exitoso para incluir cada vez a más muchachos y chicas y chicos en la escuela. Prácticamente ya todos los adolescentes los tenemos escolarizados, dentro de poco todo el mundo será bachiller. Recuerdo que hubo una dirigente sindical mexicana que hace como 10, 15 años dijo que algún día vamos a exigir la obligatoriedad de la licenciatura. Y es muy probable que los más jóvenes vean
cuando llegue este momento. Yo no, quizás no lo vea, pero quizás los más jóvenes van a ver, porque una vez que se universalizó el bachillerato, ¿qué es lo que va a haber? Una presión por la universalización de la licenciatura. Bueno, desde ese punto de vista cuantitativo, el sistema escolar ha sido muy exitoso, pero cuando se masifican los sistemas escolares, se comienzan a preguntar las sociedades acerca de efectivamente qué es lo que se llevan los muchachos y las muchachas una vez que termina la escuela obligatoria, qué es lo que se llevan en su mochila de conocimiento. Y aquí aparece algo que para mí es dramático. Y las derechas han hecho un festín con este dato. El hecho de que, tal como lo demuestran las evaluaciones nacionales, internacionales, las de PISA, de la UNESCO, etcétera, etcétera, demuestran que prácticamente, digamos así, la mitad de los jóvenes latinoamericanos adolescentes de 15 años tienen graves deficiencias en materia de expresión escrita, de comprensión de texto medianamente complejo, de cálculo, no saben lo que es el concepto de probabilidad, no manejan incluso el concepto de porcentaje o proporción. Entonces, ahí viene la sospecha, ahí viene la decepción. Entonces, somos muy ambiciosos con la escuela, queremos que contribuya a la construcción de una sociedad más justa, pero no sabemos cómo hacerlo. Por eso es muy importante usted, Daniel, varias veces dijo, ¿cómo? Usted preguntaba, ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? Yo creo que este es el problema. Hay que preguntarse cómo y qué. ¿De qué manera, concretamente, la escuela de hoy, no la del siglo pasado? No la época de Barreda, no la época de los fundadores, sino la escuela de hoy, con este mundo, con estas tensiones, estas 7, 8 tensiones que caracterizan este mundo, ¿cómo puede contribuir la escuela a constituir una sociedad con menor dominación y con menor explotación? Es decir, con más libertad, con más autonomía, con más reflexividad, con más pensamiento crítico, etcétera, etcétera. La pregunta que tenemos que hacer no es ¿qué es importante para la felicidad de las nuevas generaciones en el futuro y para el desarrollo armónico de nuestra sociedad? ¿Que solo una institución como la escuela lo puede hacer o que lo puede hacer en mejores condiciones que cualquier otra institución social? Si uno se hace esta pregunta, va a llegar a la conclusión, creo, yo llegué a la conclusión, que justamente la especificidad de la escuela, ese terreno en el que la escuela no tiene competidor en las sociedades contemporáneas, no está en el campo de los valores, porque los valores circulan por toda la sociedad. La publicidad capitalista es mucho más poderosa, diría yo, que la escuela para inculcar valores, para inculcar el individualismo, la competencia, el consumismo, el comer comida chatarra, etcétera, etcétera. Es mucho más poderosa que el señor maestro, que el señor profesor, que la señorita maestra. Pero no hay institución. Las iglesias también desarrollan valores, ideologías, ideas, los partidos políticos, los movimientos sociales. O sea, hay un montón de instituciones en la sociedad que desarrollan significados acerca del mundo, que participan en la lucha por imponer la verdad de las cosas sociales. Sí, es como dijo un sociólogo, ¿no? Tú hablaste de la lucha por imponer la verdad. Bueno, lo único verdadero es que hay una lucha por imponer la verdad en la sociedad. Y eso es, o sea, la verdad, el sentido común es el resultado de una lucha. Los más poderosos logran imponer los significados del mundo. Pero bueno, la escuela va a participar, obviamente, también en esta lucha. Pero hay algo en la escuela que no tiene competencias, que es en el desarrollo de conocimientos poderosos de las personas. El desarrollo de la matemática, del cálculo, de la lógica, el desarrollo y la incorporación de las nuevas generaciones de ciertos criterios de entendimiento de cómo funciona el mundo económico, social y político. ¿Por qué hay ricos y por qué hay pobres? ¿Cómo se originó la clase de los ricos? ¿Cuál fue la lógica de la acumulación originaria? Conocimiento científico, técnico acerca del mundo social, del mundo natural que nos rodea. Esto solo una institución como la escuela, con agentes profesionales especializados como los docentes, lo puede hacer en forma masiva. Un matrimonio de ingenieros en México sabe mucha matemática, pero no puede enseñarle matemáticas a sus hijos. Es muy difícil, porque si son los dos ingenieros, es muy probable que estén incorporados al mercado de trabajo. No tienen tiempo, ni tienen los conocimientos profesionales especializados de la pedagogía, la psicopedagogía, la psicología del aprendizaje, la didáctica, de las matemáticas. O sea, que matemática y lengua, que son dos columnas vertebrales del conocimiento complejo contemporáneo, que constituye la llave de acceso a la economía, a la física, a la química, a todas las ciencias poderosas.
esos conocimientos fundamentales y básicos, solo una institución especializada como la escuela lo puede desarrollar. La escuela tiene el monopolio, diría yo casi. Es hegemónica, es la institución que tiene ventajas comparativas que ninguna otra institución la puede igualar. Nadie aprende matemática viendo televisión ni chateando por internet, ni nadie aprende física tampoco solo con internet paseándose por Wikipedia. Digamos, este conocimiento poderoso que es tan importante para el poderío de las naciones y la posición de poder que ocupan los grupos y las clases en la sociedad, este capital, por eso es un capital, es una riqueza que produce riqueza, solo la escuela lo puede desarrollar. Entonces, este tema del conocimiento, muchas veces, esto es una autocrítica que creo que tenemos que hacernos los que nos autoidentificamos como progresistas, de izquierda, etcétera, etcétera. Ha sido un poco un desprecio por el tema del conocimiento, por el tema de los contenidos. No, tenemos que enseñar a aprender. Hemos reemplazado eslogans con conocimiento. Hay que desarrollar la creatividad, el espíritu crítico. ¿Y qué es desarrollar el espíritu crítico? ¿Cómo se puede desarrollar el espíritu crítico sin un lenguaje, sin el dominio de un lenguaje completo? Tenemos que recuperar el valor del conocimiento. No le podemos dejar a la derecha la bandera del conocimiento. Esto ha sido un gran error, porque la derecha se instala, entre otras cosas, con la crítica de la escuela contemporánea, muy popular, muy progresista, pero que no enseña a leer y escribir a los pobres, especialmente a los sectores populares. Fíjense qué paradoja. O sea que el populismo político y cultural en la escuela produce resultados contraproducentes justamente contra aquellos a quienes dice defender, que son los sectores populares. Porque los que menos aprenden matemáticas, los que menos aprenden lengua, son justamente los hijos de los sectores populares. Entonces, esto tenemos que hacer autocrítica. Y paradójicamente, la derecha se apropia de esta bandera y dice, no, la escuela popular, la escuela populista, la escuela peronista en Argentina, lo único que hizo es adoctrinar, pero no enseña el conocimiento básico y fundamental. Y ante ese argumento uno se tiene que quedar callado, porque los datos indican que efectivamente, luego de años y décadas de gobiernos populares, no hemos logrado romper la exclusión del conocimiento complejo por parte de los sectores populares, los sectores dominados de la sociedad. Esto es una autocrítica que nos tenemos que hacer nosotros. No debemos dejarle, como dijo un sociólogo francés contemporáneo, no le debemos dejar a la derecha el monopolio de la inteligencia. Nosotros tenemos que desarrollar ese conocimiento en los sectores, justamente en los sectores más desprovistos de este capital. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? La pregunta que yo me hago es, el otro día lo conversaba con un distinguido pedagogo popular freireano, no voy a decir el nombre porque no quiero que se hagan una imagen estereotípica de esto. Le pregunto, mira, estaba yo en Brasil, y en Brasil hay un poderoso movimiento llamado de los sin tierra. Los excluidos de la tierra de Brasil, los campesinos, se han organizado, se han dado cuenta que su situación, su malestar, la desgracia de ellos, se han dado cuenta que es la no posesión de la tierra, que los sufrimientos, los padecimientos son justamente, se explican por la no posesión de la tierra, e inmediatamente se organizaron un movimiento social muy poderoso que se llama los movimientos de los sin tierra y lucharon por la apropiación de la tierra, por la reforma agraria y han tenido varios éxitos importantes, apropiándose de tierras fiscales, por ejemplo. Entonces yo le decía a este pedagogo, ¿cómo explicas tú que no exista en Brasil un movimiento de los sin matemáticas? Los excluidos de las matemáticas no se organizan y no demandan matemáticas al sistema escolar. Los excluidos de la tierra tienen conciencia de que están excluidos de este recurso estratégico que es importante para ellos, que es la propiedad de la tierra. Y los que están excluidos de la lengua, de la matemática, de la física moderna, de las ciencias sociales modernas, ¿por qué no las escuelas se movilizan por la creación del colegio secundario en mi pueblo? En Argentina, cada municipio del Gran Buenos Aires, creación de universidades públicas en alrededor de Buenos Aires, pero no hay movilización por el conocimiento. Esto es un tema que tenemos que discutir nosotros, porque si esto sabemos que es un capital estratégico fundamental, ¿por qué los desposeídos de este capital simbólico, que es tan importante como la tierra? ¿Por qué estos excluidos no tienen conciencia de la exclusión y por qué no luchan por el conocimiento? Y aquí tú mismo planteabas esto, que en las sociedades contemporáneas, por más que haya un discurso de compartir el conocimiento científico-técnico, que es un patrimonio de la humanidad, los que tienen conocimiento no lo van a ceder.
Si es un capital, nadie te lo va a dar, nadie te lo va a regalar. No lo van a compartir. El poder no se comparte, el poder se conquista. Los desposeídos del conocimiento tienen que luchar por el conocimiento. Nadie te va a conceder. Los que no tenían la tierra tuvieron que luchar por la tierra. Los que no tenían derechos tuvieron que luchar por los derechos. Nadie les regaló los derechos al movimiento a las mujeres, sino que las mujeres tuvieron que organizarse colectivamente, generar representación acerca de lo que significa ser mujer, la historia de la condición femenina. Hubieron intelectuales que tenían la palabra, que pudieron producir representaciones acerca de qué es la condición femenina, cuáles son los obstáculos que tiene la sociedad, y se tuvieron que organizar y luchar para que hubieran leyes, etcétera, etcétera, para que esos derechos se convirtieran en realidad. No es que los hombres, los patriarcas cedieron parte de su poder a la mujer. Nadie que tiene poder te lo va a conceder. Siempre el poder y los recursos estratégicos del poder tendrán que ser apropiados a través de la lucha, la conciencia, la lucha que supone organización, movilización, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Necesitamos constituir un poderoso movimiento social progresista, de izquierda, como le quieran llamar, por el conocimiento poderoso. Bueno, esto es una de las... Y con respecto al sindicato, me parece importante también, ¿no? Bueno, el lenguaje como arte, me gustó la idea, el lenguaje como arte, me gusta, es una herramienta. El pensamiento requiere palabras. Solo podemos pensar aquellas cosas para las cuales tenemos palabras. Un individuo que solamente tiene 4 palabras para definir los colores, blanco, negro, azul y amarillo, doy por ejemplo, o rojo, solamente va a ver el blanco, azul, amarillo y rojo. En cambio, el que conoce colores, que tiene más palabras, va a ver tonalidades que el que no tiene esas palabras no podrá ver. O sea, que pensamos con palabras, fíjense qué interesante. La conciencia crítica y la reflexividad requiere de palabras, requiere de lenguaje. Bueno, después con el tema del sindicato, es muy interesante. Yo he tenido algún acercamiento con los movimientos sindicales, he estado con los amigos decentes, algunos años me invitaban con bastante frecuencia por allá por México, y yo siempre les decía, uno de los secretos del éxito del movimiento sindical docente es trascender el cooperativismo, trascender la defensa de los intereses legítimos que tienen como profesionales de la educación, salarios, condiciones de trabajo, horarios, formación permanente, me parece muy importante. Pero a nivel social tienen que demostrar que además de la defensa de esos intereses corporativos, tienen interés en el desarrollo del conocimiento de las nuevas generaciones mexicanas. O sea, que trascienden su propio interés corporativo. Y permítame recordarle el resultado de una encuesta que hicimos en México, que está en el libro que citaste, Daniel, Maestro Mexicano en Perspectiva Comparada. En el único país donde pude poner la pregunta esta, eran 3 frases. Habían 3 frases en el cuestionario que le ofrecimos a los maestros mexicanos que cayeron en la muestra. Decían 3 frases, una decía, el sindicato docente defiende los intereses de los trabajadores de la educación y además contribuye al desarrollo de la educación de México. Segunda frase decía, el sindicato docente defiende los intereses de los trabajadores de la educación, pero no contribuye al desarrollo de la calidad en la educación en México. Y el tercero decía, el sindicalismo docente ni contribuye a la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación, ni al desarrollo de la educación en México. El resultado de la encuesta, los propios docentes se dividieron en 3 tercios, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero había un tercio que decía que afirmaba las 2 proposiciones, o sea, que el sindicato defendía los intereses de los trabajadores y los intereses del desarrollo de la educación. Tercio. Otro tercio decía que el sindicato tiene los intereses de los trabajadores, pero no contribuye al desarrollo de la educación. Pero entonces quiere decir que hay 2 tercios que coinciden en que el sindicato defiende los intereses de los trabajadores. Pero solo un tercio decía que además de ciudadanía de México, digamos, la educación de las nuevas generaciones mexicanas. Y había un tercio, o un poquito menos, creo que era un 20-23%, que decía que ni una cosa ni la otra. Yo creo que esto es muy importante para un sindicato, un sindicalismo docente exitoso, que pueda trascender como movimiento social, no solamente como movimiento corporativo, tiene que ensanchar el campo de sus intereses, tiene que incorporar en su agenda no solamente la defensa de sus intereses corporativos, que repito, son legítimos, pero tiene que incorporar otros grandes temas que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad. Y esto supone que el sindicato docente establece lazos de red, de cooperación, de alianza con otros movimientos sociales, los campesinos, las mujeres, los indígenas, los jóvenes, los niños, en fin, de todos los otros grupos que son grupos dominados en la sociedad.
Yo creo que esta sería la nueva estrategia del sindicalismo docente, aliado a los otros movimientos sociales que reivindican derechos particulares. Esto es lo único que se me ocurre decir. Con respecto al tema del sindicalismo docente, porque no soy un especialista del sindicalismo docente. Y con respecto a los sociales, juegan un papel muy importante en el currículo. Hay que eliminar, hay que hacer una crítica muy poderosa y fundamentada científicamente de la ideología meritocrática, porque la ideología meritocrática explica que en las sociedades sean cada vez más desiguales y sin embargo no hay ninguna sublevación popular. Fíjense qué curioso. Las sociedades son cada derecha. Entonces, ¿cómo se explica esto? Que la sociedad es cada vez más desigual y porque los ricos han logrado imponer en la sociedad la ideología meritocrática. Eso lo dijo claramente el señor Donald Trump cuando le preguntaron cómo explica que usted sea tan rico mientras que hay norteamericanos pobres que no tienen casa, no tienen comida, viven en la calle. ¿Y qué dijo el señor Trump? Yo soy rico por dos razones, porque soy un tipo inteligente y porque soy muy trabajador. El mérito, la ideología meritocrática supone que la posición que los individuos tienen en la sociedad, dominantes o dominados, se debe a la idea de inteligencia, de los dones naturales, de viveza, inteligencia, y trabajo y esfuerzo. Inteligencia más esfuerzo igual mérito. El mérito que legitima la desigualdad. Los capitalistas, las clases dominantes, necesitan legitimar la posición de dominación que tiene. Muy importante. Por eso hay que tener cuidado con la ideología del mérito en la escuela, porque la escuela también enseña el mérito. Esa es la nota que tiene. Ese se destaca. Ojo con ese tema de la meritocracia, tenemos que hacer un análisis crítico, porque no vaya a ser que desde la escuela, sin la intención de hacerlo, estemos contribuyendo a reproducir la ideología meritocrática. Esto se podría corregir, por ejemplo, cuando uno pregunta cómo, expliquemos cómo surgieron las grandes fortunas en México o en Occidente. No fue meritocrático en el origen. En el origen de las grandes fortunas está la violencia, la apropiación de tierras y expropiación de los indígenas a través de actos de violencia, el manejo del Estado, el manejo de los regimientos que no tienen nada que ver con el mérito, que explican la posición de dominación. Bueno, tenemos un problema de conectividad ahí con el doctor Tenti. Vamos a esperar un momento mientras retorna. Ya está con nosotros. Sí, lo perdimos. Ahí volvimos. Solo un ahí momento. lo dejo. Ahí lo dejo. Sí, no, la ideología meritocrática, digo, que la escuela Sí. debería cuidarse de estar contribuyendo a inculcar en las nuevas generaciones esta ideología de la meritocracia que explica las desigualdades, explica el hecho de que haya ricos y pobres en función de la inteligencia. Los ricos, como son inteligentes y muy esforzados, merecen la posición de ricos. Los pobres son, o son burros, como decimos en Argentina, tienen poca inteligencia o son vagos. Eso es lo que explica. Y muchas veces esta explicación las incorporan los propios dominados, que son cómplices de su dominación. Bueno, hay otra contribución que puede hacer la escuela, es la crítica a la ideología de meritocracia. Ok. Bien, doctor. No me dijeron si podíamos hacer como varias rondas, así que no sé cómo esté su tiempo, doctor. Hay 3 horas de diferencia. Sí, si quieren, 10 minutos tengo, Daniel. Ok, excelente. Porque se insiste en el chat en un asunto que tiene que ver con pues el diálogo entre las culturas. A partir de esta idea que se colocó de la cultura poderosa, entonces preguntan, ¿cuál es el lugar de los saberes ancestrales? ¿Qué tipo de democracia permitiría la visibilización, la reflexión epistémica de los pueblos indio-latinoamericanos? Es decir, hoy día se está hablando mucho de esta cuestión, ¿no? Pero en esta tesis que se ha manejado sobre culturas poderosas,
Entonces, bueno, llamó la atención la cuestión Sí. del diálogo, de Sí, sí, saberes, sí. etcétera. Y una segunda cuestión que tiene que ver con la importancia del conocimiento, pero particularmente cuando entramos a las ciencias sociales y específicamente a la historia o con la historia, nos encontramos con un determinado contenido de la historia frente a una necesidad de nuevo conocimiento histórico. Entonces, esa cuestión particular, por ejemplo, Dussel lo trajo hace algunos años en el Congreso, acá en México, en términos Sí. de la importancia de nuevos contenidos de historia, porque, bueno, el conocimiento que se tiene es un conocimiento sesgado. Igual podrían ser en otros campos, pero siempre en el campo de la ciencia social está ahí como más presente, ¿no? Bueno, Bueno, esa cuestión. Esas dos cuestiones, doctor, y creo que con sí, eso podemos ir cerrando. sí, Daniel, yo me gustaría hacer una precisión. Yo distinguiría entre cultura y conocimiento. Cultura es mucho más amplio que conocimiento. Cultura son valores, son criterios de verdad, criterios de apreciación, criterios de valoración del mundo, de lo justo, lo injusto, lo bello, lo feo. El conocimiento es un conocimiento, el conocimiento es distinto de la cultura, es más preciso. Las culturas son todas igualmente legítimas y todas tienen valores que aportar a la cultura universal, digamos así. Y yo voy a dar 3 ejemplos de las culturas aborígenes latinoamericanas, que son grandes contribuciones que pueden hacer a las culturas nacionales y a las culturas incluso mundial, no solamente nacionales. Una, el elogio de la lentitud. El capitalismo privilegia la aceleración, la rapidez. Todo tiene que ser rápido. El presente, es el presente continuo, es un presente que no se detiene nunca. Yo creo que las culturas aborígenes tienen una concepción del tiempo mucho más lento. El tiempo lento, incluso hay filósofos, sociólogos italianos que han trabajado muy bien este tema, el elogio de la lentitud. ¿Por qué tenemos que estar tan apurados? ¿Has visto que el campesino no es apurado, el latinoamericano? El indígena latinoamericano en su comunidad no es un tipo que anda corriendo como anda el ciudadano que anda caminando ahí por Reforma, anda corriendo por la vereda. La lentitud, yo creo que otra percepción del tiempo que es mucho más rica, que permite mayor nivel de reflexividad, mayor pensamiento que la rapidez. Entonces, a la rapidez hay que ponerle un freno. Esa es una gran contribución que puede hacer las culturas aborígenes. La segunda, la relación con la naturaleza. Esta idea de que la naturaleza no es algo para explotar, no es un recurso, es la casa común. Esto es de gran valor para un mundo que está destruyendo la naturaleza. Es una gran contribución que las culturas aborígenes pueden hacer, repito, a las culturas nacionales, estatales y a la cultura universal. Y por último, esta idea de comunidad, esta percepción, en las comunidades aborígenes no existe la idea del individuo libre y autónomo. Nadie es autónomo, somos interdependientes, vivimos en comunidad. Y sin embargo, rige en nuestras sociedades contemporáneas este individualismo extremo, el egoísmo extremo. La creencia que la sociedad es una suma de individuos. Vivimos en comunidad. Sociológicamente lo que existe, la autonomía hay que tomarla con cuidado, ese término. Autonomía. Nadie es autónomo. Incluso la sociedad capitalista, yo siempre digo, yo dependo del panadero que está aquí enfrente de mi departamento que hace el pan, dependo del que hace la dependencia. Necesariamente vivimos en sociedad, vivimos en relación. Esta idea está muy fuertemente anclada en las culturas tradicionales aborígenes. Lo que es la distinción poderoso, más poderoso, menos poderoso, no es en relación con la cultura, sino con el conocimiento. El conocimiento de la medicina, el conocimiento de la física, el conocimiento matemático, el conocimiento de las tecnologías de curación. La ciencia moderna tiene un poder de curación mucho más amplio, es más fuerte, más eficaz que las medicinas aborígenes. No digo que no tengan valor, pero cuando uno tiene un problema grave, ¿a dónde va? Se va a un hospital de alta complejidad, incluso se llama alta complejidad, aquellos hospitales que tratan las enfermedades más complejas, cánceres, tumores cerebrales, etcétera, etcétera. O sea que en el campo del conocimiento científico-técnico, Occidente ha desarrollado un conocimiento extremadamente complejo y poderoso.
tan poderoso que es lo que le permite fabricar armas de destrucción masiva, contra los cuales las armas de las culturas aborígenes o tradicionales no tienen nada que hacer, serán aplastados. Si lo dejamos a los aborígenes con su propia cultura, con su lenguaje, con sus dialectos, como decía Gramsci en Italia, no podemos dejar a la clase obrera solamente con su dialecto, porque con su dialecto no va ni siquiera a poder entender lo que es el marxismo, no va a poder entender el pensamiento complejo de los filósofos clásicos y contemporáneos, no va a poder entender argumentos, narraciones complejas, no va a poder entender ni siquiera la historia. Y con respecto a la historia, me parece muy importante lo que señalaba Daniel, lo señalaba algunos de los compañeros o compañeras que nos están siguiendo. Evidentemente, hay que desarrollar conocimiento histórico, hay que pluralizar el conocimiento de la historia, porque la historia es un relato y no hay relato único. Debemos pluralizar los relatos históricos. Tenemos que hacer las historias de los que no tienen historia, las historias de los hombres comunes. Generalmente hacemos la historia de los hombres célebres, de los personajes importantes. No tenemos personajes importantes, no tenemos historia de las mujeres pobres, de la historia de la mujer campesina, la historia de la mujer indígena, la historia de la niñez en la sociedad, de la niñez obrera, por ejemplo. O sea, hay mucha historia que producir todavía. Entonces, no hay historia única, obviamente. Y eso quizás no sé si es tarea de la tarea de la escuela, la educación básica es incorporar esos conocimientos producidos por los académicos, digamos, universitarios de los grandes centros de desarrollo de la historia compleja, incorporarlos al programa escolar. Totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctor Emilio Tenti. Pues ha sido una conversación, creo yo, de mucha resonancia. Lo observamos en los comentarios de nuestras amigas y amigos en Facebook. Agradecemos a cada uno por su participación. Y de esta manera, en lo que corresponde a la moderación de este conversatorio, un servidor se despide agradeciendo a todas y todos. Regreso el micrófono ahí con Armando Rojas. Si Muchas me gracias. permites, Sí, adelante. si me permite, quiero agradecerte muy particularmente a ti. Has hecho más que moderación, hemos hecho un diálogo muy interesante. Has agregado complejidad a mis argumentos, a mis planteamientos, así que estoy muy agradecido por tu acompañamiento en esta ocasión y un abrazo también al maestro Armando que me convocó a beneficiarme con este intercambio. Y a todos los presentes. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí. Gracias, Daniel, por la moderación. Gracias, maestro Emilio. Ha sido un placer escucharlo nuevamente. Esperamos continuar trabajando y colaborando con usted. Es grato escucharlo y bueno, sobre todo aprender de usted y de toda la experiencia que usted ha construido. Agradecemos a nuestros compañeros que estuvieron en la plataforma de Facebook, que nos miraron y participaron desde diferentes entidades del país y desde diferentes países de América Latina. Les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos argentinos que estuvieron con nosotros, de Chile, de Perú, bueno, y de todos los países, de Bolivia, también estuvieron compañeros, de Colombia. Gracias por acompañarnos y Llegamos estamos a más de para que el 700. próximo miércoles podamos nuevamente, puedan acompañarnos nuevamente a partir de las 5 de la tarde. Escucharemos al maestro Bienvenido Argueta y a Pablo Álvarez de Uruguay, quienes nos compartirán la resonancia de la nueva escuela mexicana en el contexto de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches por allá, querido maestro Emilio, y un gusto y un placer, como siempre, escucharlo.